Comienza el segundo semestre de 2025. Hay muchísima movilidad en los temas económicos. Las tasas de interés esta semana han empezado a bajar porque de cierta manera hay más certidumbre de lo que va a estar sucediendo. Se aprobó la ley de recortes fiscales y esta ley tan promovida por la administración Trump. También hubo cambios desde el punto de vista laboral con los nuevos números laborales del mes de junio que impactaron las tasas de interés. Y vamos a estar viendo cómo esta última semana, una semana más corta por la celebración de la independencia de los Estados Unidos, termina siendo una semana que también es crucial porque va a marcar el inicio de estos próximos 6 meses, donde son 6 meses en los cuales la administración Trump empieza a ver los resultados de todos estos primeros meses muy convulsionados. Vamos a ver cómo están los números de esta semana, cómo empieza el mes de julio y adicionalmente vamos a estudiar muy de cerca cómo está la sanidad de los créditos en los Estados Unidos, qué tantos créditos están comprometidos y si estamos lejos o cerca de lo que fue la crisis del 2008. Siempre recuerden, con muchísima transparencia, con muchísima honestidad, queremos nosotros siempre transmitirles como agentes de real estate información. No estamos aquí haciendo ninguna forma de llamar la atención de ustedes más allá de que se informen, de que ustedes sepan que un verdadero agente de real estate es aquel que maneja la información porque va a acompañarte a ti en un proceso tan complicado, sea la compra o la venta de tu vivienda. Nosotros somos fieles creyentes de que esa información te hace la diferencia. Por eso semana a semana estudiamos y transmitimos todo este conocimiento para que tú des el paso seguro a la hora de comprar, vender o rentar un inmueble. Nosotros, con mi persona, Gabriel Peroso, está muy siempre acompañado de mi amiga y socia Yenixa Molina. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny, comienza el segundo semestre del año, como dijimos, interesante empezar a ver cómo están los números, cómo está la tranquilidad y la sanidad y empezamos a ver un poco la bajada de las tasas de interés muy esperadas para este segundo semestre. Así que esta primera semana donde vimos tasas de interés un poco más bajas, que las vamos a estudiar durante el podcast, nos da a nosotros muchísima tranquilidad en el punto de decir, pareciera que vamos en la vía correcta. ¿Cómo estás viendo tú lo que tiene que ver con esta bajada de las tasas de interés? ¿Hay mayor posibilidad de las personas entrar a comprar? Fíjate, el mercado está cambiando. Nosotros siempre hemos dicho que actualmente el beneficio que tiene el comprador es que está entrando o que entró hace algunos meses en un mercado donde la negociación estaba existiendo. Pero estaba existiendo porque el mercado estaba cambiando, estaban entrando unidades al mercado. Sin embargo, siempre hay algo que ha tenido en freno a los compradores, que son la falta de asequibilidad que viene directamente relacionada con las tasas de intereses elevadas. Sabemos que la tasa de interés ha bajado relativamente poco para lo que nosotros esperemos que suceda. Y esto te ayuda como comprador a calificar para una mejor propiedad. ¿Por qué razón? Usualmente cuando te califica te dan un monto. Tú calificas para pagar $2.500, $3.500 al mes. Y si bajan las tasas de interés, pues tienes la opción de comprar una propiedad con un mayor valor que se traduce en una mejor ubicación, mejores condiciones, una mejor propiedad para ti, para tu familia. En cuanto, ¿cómo estamos hoy? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? En la tasa de interés que estamos hoy, ¿cuánto me ayuda? Si tú me puedes poner en la pantalla, esto viene de Redfin y dice, los compradores de vivienda ganan $16.000 en poder adquisitivo, mientras las tasas hipotecarias caen a su nivel más bajo en 3 meses. Y bueno, este gráfico lo hemos traído en varias ocasiones. Actualmente tenemos la tasa de interés venía de 7.08 a 6.67 y eso nos da lo que es el ganar estos $16.000 de poder adquisitivo. Adicionalmente, ¿qué está pasando en el mercado? Yo veo esto y es beneficioso para los compradores, pero si yo quiero saber qué está pasando en los precios, les traigo de Cotality el reporte déjame ver, este es el de julio. El de julio, ¿qué es lo que está pasando? Aquí lo ven en julio del 2029 con el precio a nivel nacional. Vemos una desaceleración completa del mercado, tengo un 1.8% año a año. Y ellos tienen un forecast de 4.3, lo que estamos hablando de mayo del 25 al mayo del 26. Y yo quiero comparárselos con el del mes pasado, teníamos un 2% de incremento año a año en pasado y tenían un forecast de 4.3.
¿Se está desacelerando el mercado? Sí. ¿Y eso en qué se traduce para ustedes? Como compradores, si tú estás calificado y esta desaceleración en precios, el mercado está mucho más lento en oportunidad para negociar. Entonces, quizás estamos hablando de una tormenta perfecta para que tú entres de la mano de un buen asesor inmobiliario con muy buen agente financiero y con el conocimiento especializado, como siempre lo decimos, a tener una muy buena transacción, porque con bajos intereses, como lo vimos aquí, que los intereses están bajando, más esta desaceleración de precios, te puede dar la oportunidad de negociar ampliamente. ¿Cuáles son los mercados que están más calientes? Tenemos aquí todos los que están en el noreste. Aquí tenemos las áreas del noreste de Estados Unidos. ¿Y cuáles son las áreas más frías? Pues siguen siendo la Florida y Texas. Texas tiene 3 áreas. Tenemos Eagle Pass, tenemos McAllen y tenemos Victoria. No está Austin, sorprendentemente, que siempre ha estado aquí. Y en cuanto a la Florida, está encabezada por Cape Coral con un 7.4% de descenso en precios. ¿Cuáles son las áreas que ellos dicen que tenemos que vigilar? Las 5 están ubicadas en la Florida, encabezada por Cape Coral y terminando por West Palm Beach. Entonces, eso es lo que está sucediendo, Gaby. Yo sé que tú tienes información de las áreas que están bajo el agua y la información de unidades bajo el agua aquí en Estados Unidos. En este punto del podcast interrumpimos para presentarle, como siempre, oportunidades de inversión. Recuerden que tenemos un sistema de inteligencia artificial desarrollado por nosotros que nos permite encontrar este tipo de negocios. En este momento, con altas tasas de interés, con precios seguros altos, es bien complicado poder entrar en una vivienda con el 30% de inicial y que genere cash flow. Nosotros toda la semana conseguimos esas perlas dentro del universo de unidades a la venta, tanto en Miami como en Orlando, y las traemos para ti. En esta oportunidad queremos presentarte una casa que está en Miami con un retorno de inversión del 3.97%. Es una unidad de vivienda con un valor de $270,000 que te puede generar ingresos mensuales por $2,400 y solo unos gastos de $2,105 aproximado. Eso incluye el pago de la cuota de hipoteca, incluye el seguro, incluye los taxis, incluso la asociación. Esos son los gastos que normalmente deberías tener para poder entrar en un negocio como este ganando dinero. Eso poco lo pueden conseguir. Te reto que le consultes a tu realtor a ver si él puede llegar a oportunidades como esta, porque estoy seguro que te va a decir que eso no existe en el mercado. En este punto, muchísimas gracias y continúa con el podcast. Sí, un poco el recuerdo de lo que fue la crisis del 2008-2009 es que muchas propiedades se vendieron y cuando se vendían bajaron los precios y las propiedades quedan lo que normalmente se conoce bajo el agua, es decir, el valor de la unidad de vivienda es menor a la deuda que se tiene ante el banco. Y esto fue lo que causó la gran crisis, pues las personas simplemente abandonaron y los bancos perdieron mucho dinero. Pero cuando nosotros revisamos qué está sucediendo ahora, vemos que sí en mercados inmobiliarios, cuántos propietarios están realmente bajo el agua. Reciclop nos hace el reporte y nos hace la comparación. ¿Qué pasa en abril del 2025? Un 1% de las viviendas de los Estados Unidos se encuentran bajo el agua, mientras que en la fecha más crítica que fue septiembre de 2009 era el 23%. Vamos a ver una diferencia rotunda y abismal. ¿Por qué? Porque los precios, aunque durante el post-pandemia subieron demasiado, realmente no han bajado, se han desinflado solo en áreas como Austin, Texas, que han bajado alrededor de un 20%, pero en las áreas de Florida, donde más han bajado, no ha llegado ni siquiera un 15%. Analizando, como siempre, nosotros lo que son datos más interesantes, para no entrar tanto en detalle, podemos ver cuál es el mapa de los Estados Unidos y en cuanto a están bajo el agua, cuántas están en negativo del equity. Podemos ver que en Texas tenemos zonas como Austin, Texas, que es una de las zonas que más ha bajado precio, en un 4.2%, es decir, del 100% de las viviendas, solo 4.2 realmente deben más de lo que vale la propiedad. Si vemos en zonas de Florida, Cape Coral tiene un 7.8 y es la que lidera a nivel nacional. Sin embargo, no son números alarmantes, no son números que nos indiquen un explotar de la burbuja. ¿Por qué? Porque recuerden que los pasos de una burbuja inmobiliaria básicamente es una subida de precios repentina o muy acelerada. Suben los precios de forma acelerada. Cuando sube el precio, justamente
viene un descenso de precios dado por cualquier tipo de factor. En el momento del 2008 vino por la caída del sector financiero. Al caer el sector financiero y darse cuenta que no había un sustento en esos precios, los precios bajan rotundamente y la gente queda con una deuda más grande del valor de la vivienda. Esto no pasó en el pospandemia. En el pospandemia los precios subieron, pero los intereses siguieron bastante bajos, al 2.5, al 3%, lo que le permite a las personas tener pagos bajos, pero adicionalmente los precios nunca llegaron a caer. ¿Y por qué no llegan a caer? Porque hay muy poco inventario. Es decir, esa subida de precios estuvo también sustentada en muy pocas viviendas. Entonces se dio una subida de precios motivada en la oferta y la demanda, no como en el 2008, que no fue motivada en la oferta y en la demanda, sino fue motivada en una falsa demanda basada en que había mucho acceso al crédito, cosa que no sucedió en el post-pandemia. Entonces, vemos este mapa que nos presenta una situación que donde se ve más complicada puede ser en la costa oeste de la Florida, con Sarasota con 3.8 o Cape Coral y Fort Myers con un 7.8. Incluso cuando vemos en cuáles son las ciudades que están liderando, vemos justamente, como decías tú, Jenny, hay muchas ciudades de Florida, lo dijiste ahorita en Cotality, aquí estamos viendo Cape Coral 7.8, Leyland 4.4, Texas, San Antonio, Austin, San Antonio sobre el 4, Northport, Jacksonville 2.2, o sea, realmente pueden ver que esto comparado con el 23% a nivel nacional que existía en el 2009, hay bastante diferencia. Luego cuando vemos cómo funciona a nivel del año en que se emitió la deuda o en el año en que la hipoteca fue dada, podemos ver que la crisis más complicada puede ser en las hipotecas del año 23 y 24, porque se dio la hipoteca al precio máximo del pico y luego empezó a bajar el precio de la vivienda, por lo cual el 27% de las hipotecas que se dieron en Cape Coral en el año 23 y en el año 24 son las que realmente están bajo el agua. Pero cuando sacas el total de todos los años de las hipotecas vigentes, estamos hablando que es un 7.8. Esto nos aleja muchísimo de una posible crisis. Eso aunado a este gran gráfico que nos demuestra cuál es el equity en general que tiene la mayor cantidad de vivienda en los Estados Unidos, podemos ver que mayor al 60% de ganancia está aquí. Toda esta parte es las casas que tienen más del 60% ya de equity dentro de su vivienda. Es decir, los créditos son muy, muy bajos respecto al valor de la vivienda. Aquí podemos ver que tienen entre el 61 y el 70 y el 71 al 80. Básicamente, más del 90% o el 82% de los que tienen créditos hipotecarios tienen por lo menos un 30% de equity en su vivienda. Es decir, es muchísima ganancia no realizadas, todavía está dentro de la vivienda, pero igual es ganancia que tienen dentro de su vivienda, que va a producir un fenómeno muy importante, Jenny, y esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando bajen las tasas de interés, todas estas personas van a poder no solo refinanciar, sino van a poder sacar dinero de su vivienda para comprar otra unidad de vivienda, porque ese es dinero ganado, no realizado. Es igual que en la bolsa, cuando una acción sube, es una ganancia no realizada. ¿Por qué? Porque ya yo sé que tengo 10,000, 5,000, 50,000 o 100,000 dólares ahí que los voy a realizar cuando saque el dinero. Y eso es lo que va a pasar cuando estas personas le bajen la tasa de interés al 5 o al 4%, que podría ser para hacia el 2026. Vamos a ver muchas más personas entrando al mercado porque van a querer aprovechar todo ese equity para entrar en negocios de inversión, sobre todo en negocios de real estate. ¿Cómo está el mercado de vivienda en estos momentos? Pueden ver, está muy, muy fuerte. Los números lo indican y muy lejos de la burbuja. Tenemos que entender que la burbuja no existe ni va a existir por lo menos en el 2025 o en el 2026. Jenny, continuamos viendo los temas de condominio. Los temas de condominios preocupan un poco porque es donde se ha visto más afectación en cuanto a precios. ¿Cómo están los condominios en este momento? De hecho, que en los condominios es donde han disminuido en mayor proporción los precios. Por eso en cada podcast traemos artículos que hablan especialmente de los condominios. Y en el artículo de hoy, ¿qué información tenemos? Número 1, las ventas de los condominios cayeron un 12%, más de 3 veces que las ventas unifamiliares, es decir, la desaceleración de los condominios. Obviamente, por las razones que vamos a explicar, están bastante complicadas. Y nuevamente viene Florida a la mesa diciendo que es el epicentro de las crisis de condominios con precios altos y ventas que han bajado más del 30% en algunas zonas. Entonces, ¿qué sucede? En el mercado actual hay aproximadamente un 80% más
de vendedores que compradores en el mercado, me lo dice el artículo. Si yo a eso le uno un producto que en este caso son los condominios, que tiene problemas por cuotas especiales elevadas, asociaciones que han incrementado de precio debido a los seguros y debido a todas las reparaciones estructurales que se tienen que hacer para cumplir con códigos, esos son problemas en los cuales un comprador no quiere entrar. Debido a esta situación, se ha desacelerado y se están generando descensos de precios en muchísimas áreas. Aquí dice, el precio de venta promedio de las viviendas unifamiliares aumentó un 0.5% interanual en mayo, mientras que los condominios disminuyeron. Dice, el crecimiento más lento en casi 2 años, y esto se está refiriendo a los single family. En estos dos gráficos veo precio de single family 462.205 en aumento. Aquí está el precio pequeño. Sabemos que el aumento ha sido pequeño, pero si me vengo a ver, en los condos están en descenso. Aquí vemos cómo están bajando los precios de los condos. Tenemos las unidades vendidas contra 24,25. Se ve el descenso considerable de 7.000 unidades menos vendidas. Y esto está generando una crisis muy grande. Los condominios usualmente eran la primera vivienda. ¿Por qué? Porque eran más económicos, eran más asequibles, y yo cuando estaba comenzando familia o cuando me estaba independizando de mis padres, iba hacia un condominio. Eso no está sucediendo ahorita. Los jóvenes usualmente optan por quedarse en la casa de sus padres o simplemente ir a la renta. Esto está generando un problema a nivel nacional, y por eso es que nosotros siempre empujamos o traemos el precio de la renta, para que tú, si estás en esta situación, entiendas que es mejor. Las rentas, hacia dónde van, también van subiendo. A veces es mejor hacer un esfuerzo y ahorrar un poco más para poder ir no a un condominio, sino a un single family home y poder lograr tu primera vivienda. ¿Dónde están disminuyendo en precio los condominios? El primer mercado es el que les voy a mencionar. Está en Florida, Daytona, donde está disminuyendo en precio un 32.2% interanual. Esto es en mayo. Hay una ciudad que se llama Crisview en Florida también, Houston con 23, Oakland en California con 20. Quiero traerles rápidamente la gráfica y mencionar los primeros mercados por cada una de las métricas. Lo acabo de mencionar, disminución de precio, tenemos Daytona en Florida 32.2%. El precio de venta medio, el inferior aquí tengo en Houston, Texas, con $153,000. Relación precio de venta promedio con el precio de lista. Esto me da dónde estoy obteniendo mayor descuento en relación a mi precio de lista. Está en West Palm Beach, Florida. Variación interanual en la cantidad de viviendas vendidas, donde se están cayendo las ventas más. Tengo en Dallas, Texas, 33.3% menos de unidades vendidas, condominios año a año. Días promedios en el mercado, donde se está vendiendo más rápido es en Michigan, Grand Rapids, y donde se está vendiendo más lento es en Fort Lauderdale, Florida, 115 días. Por último, nuevos listados, donde simplemente los dueños de propiedades decidieron quedarse en ellas o rentar. Estamos hablando en Naples, Florida, 34.3% menos de nuevos listados. Y donde están saliendo más, tenemos New Jersey, en una ciudad de Nueva Jersey, tengo un 31.9% más. Sabemos que este mercado está caliente. Aquí se está vendiendo bastante bien. Si tú ves, mira, las unidades se están vendiendo por encima del precio de lista. Tienen una relación de 100.4. Y 21 días en el mercado. Esto es un mercado totalmente caliente. Y no quiero pasar la oportunidad para irme hacia Miami. Nosotros estamos ubicados en Miami. ¿Qué está sucediendo? Tenemos 0.6%, es el incremento de precios de condominios. 403,000 es el precio promedio. En relación del precio de lista al precio de venta, un 94%. Tengo menos 27.7, y esto se llama la variación interanual de viviendas vendidas. Y por último, 114 días en el mercado tienen las unidades, y tengo nuevos listados, menos casi 10% de nuevos listados. Miami y realmente todas las áreas, en mi opinión, y yo lo que le digo a nuestros clientes cuando nos dan un listado en un condominio y también cuando quieren comprar en un condominio, como depende tanto de la situación financiera del condominio, de las
arreglos estructurales del año del condominio, estos números son promedio, pero es muy, muy importante que de la mano de con quien estés, se estudie el edificio como tal para ver la situación del edificio y así puedas determinar precio de venta o oferta de precio de compra y inclusive si es negocio comprar allí o no. Yo conozco edificios que tienen edad y que están en muy buenas condiciones financieras y estructurales. Ahí tiene sentido entrar. Entonces, realmente depende, es caso a caso y cualquier pregunta simplemente contáctenos. Gaby, yo sé que tú tienes más información para nosotros. Sí. Hay algo interesante y que se ha revisado mucho de lo que está sucediendo con la economía en los Estados Unidos. Las altas tasas de la Fed han hecho que mucho dinero esté represado, tanto de los bancos como dinero de las personas. Y eso se han quejado muchos los economistas, se ha quejado Trump directamente diciendo, no puede continuar la Fed encerrando el dinero de los norteamericanos, ya basta de que se encierre el dinero. ¿Por qué? Porque cuando el dinero está tan costoso, la gente no lo quiere sacar, la gente no lo va a mover. Y eso es lo que se resume en este artículo de Reciclo que nos trae estadística. Dice hasta dónde tienen que caer las tasas hipotecarias para el auge de las refinanciaciones. Pareciera que solo está hablando de las refinanciaciones, pero era lo que le comentaba en mi intervención anterior de decir, todo ese dinero que tienen las personas en su vivienda no se está usando, ya sea que sea para agarrar unas vacaciones, ya sea que para abrir algún negocio, ya sea para comprar otro mueble de inversión. Estados Unidos es un país que se ha estructurado en base al movimiento de la actividad económica. El dinero jamás se detiene. Es una de las cosas interesantes que ha habido en los Estados Unidos, que normalmente todo el americano gasta dinero porque han entendido que el capitalismo o en la economía de mercado funciona en función a que yo gasto y ese dinero me viene de vuelta. Si yo soy un dentista, yo cobro mi consulta de odontología, pero a la vez yo tomo vacaciones, a la vez yo voy al restaurante, el del restaurante a la vez compra un carro, el del carro a la vez va al dentista. Se genera todo un círculo de dinero que se va moviendo. Algo que no sucede en otras economías como Europa, donde la gente gasta mucho menos, como en China, que uno de los grandes problemas de China hoy en día es que la gente no está gastando dinero. ¿Por qué? Porque el chino gana, pero guarda porque no sabe cuándo viene la época mala y necesita hacerlo. El americano no se maneja de esta forma. Entonces es interesante ver cuántas personas podrían empezar a sacar dinero o refinanciar o bajar sus pagos de hipoteca en función a la tasa de interés. Aquí vemos algunos picos que hubo de lo que fue en el septiembre del 21. Resulta que en septiembre del 21, 25 millones de personas estaban en una posibilidad de refinanciar porque no van a perder dinero, o sea, empezarían a tener pagos más bajos o podrían incluso sacar dinero de sus casas, tener cash out. Eso fue en julio de 2021, donde las tasas llegaron a su punto de 2.80. Luego hubo un nuevo pico en septiembre 17 del 24, donde 4.3 millones de personas pudieron optar a poder sacar dinero sin perder de sus casas y 1.3 millones en el 2025. Es decir, desde el 21, que había 25 millones de personas que podían beneficiarse de eso, ahora a junio 26 del 2025 solo 1.3 millones de personas pueden hacerlo. Cuando vemos los escenarios hipotéticos de cómo iría bajando esto, estamos viendo que si las tasas llegaran al 6.25, estaríamos en 1.5 millones. Pero si las tasas llegaran a 5.50, 3.6 millones de personas podrían beneficiarse. Si llegamos a tasas del 5%, ya son 5 millones de personas. Y así hasta el punto evidente de 3%, ya serían 14 millones de personas. Es decir, para que se mueva de manera importante el mercado, deberíamos estar alrededor de un 5.50, un 5.25. No creemos que esto vaya a suceder en el futuro muy cercano, pero hacia mediados del 2026 se prevé que las tasas de interés estén entre 5.50 y 6%. Es decir, muchas personas estarían desbloqueando el poder de refinanciar e incluso desbloqueando el poder de hacer cash out de su vivienda y
hacer que la economía se mueva mucho más. Aquí vemos justamente ya cuando vemos el gráfico completo, si las tasas llegaran al 2,5% serían 19 millones de personas. Esperemos que no lleguen al 2,5%, porque si llegase al 2,5% es que llegó otra pandemia, llegó otro fenómeno económico que nos está destrozando la economía y las tasas de interés se vinieron al piso. Sin embargo, interesante, Jenny, ver cómo la economía mejoraría tan solo con un 1% de bajada de tasas de interés en el futuro cercano. Hay algo que está inquietando a muchísimas personas, Jenny, y son las políticas de Donald Trump respecto a la vivienda. Se ha estado hablando de qué va a suceder con las ayudas para pagar y viviendas, sobre todo pagar arrendamiento de viviendas. Cuéntanos cuáles son esos planes, aún no realizados, pero cómo están impactando por lo menos la opinión pública en este momento. Sí, existe mucha preocupación en personas que disfrutan de estas ayudas y adicionalmente en inversionistas. ¿Por qué razón? Estamos hablando de la sección 8. Hay millones de personas que disfrutan de esta ayuda, pero se está planteando para el 2026 hacer una reducción del 43% de esta asistencia, quitar 27 millones y adicionalmente para las personas que no tengan ningún tipo de discapacidad poner un límite de 2 años. Esto realmente genera o va a generar un impacto en la comunidad y en el país en general, debido a que no van a contar con estas ayudas. Por eso estamos simplemente trayéndolos para traer la atención de que esto puede suceder en el 2026 y en base a ella, pues tomar algún tipo de decisiones económicas. Si tú disfrutas de esta ayuda, pues prepararte. Y si tú eres un landlord, pues también saber que posiblemente el año que viene comiencen a suceder o quizás se apruebe, quizás no está realizado, pero pues se está hablando de ello. No sé qué opinión tienes tú referente a esto, Gabriel. Mira, Jenny, es un tema muy político, hay que ver en qué se traduce, es un primer papel de trabajo que se tiene, lo reveló el secretario de Vivienda, de que eso se estaba trabajando en ese sentido. Sí hay que poner límites, conocemos que hay muchos abusos de sección 8, nosotros como agentes inmobiliarios hemos visto cómo efectivamente muchas personas se aprovechan de este tipo de planes y sin un límite, como tú lo pones, no hay un límite de si están trabajando, si no están trabajando, cómo están trabajando. Sí debe haber una revisión, sobre todo de la aprobación de este tipo de ayuda. ¿Qué veo yo positivo? Yo siempre he sido partidario de la descentralización. Veo bien que el plan sección 8 no se maneje desde el gobierno federal. Siempre los planes federales son mucho más inefectivos porque está tan lejos el control que termina haciéndose pequeñas mafias en cada una de las oficinas y al final poder hacer que van a trasladar muchos de esos recursos a los estados y los estados van a saber mejor dónde enfocar, dónde necesita más ayuda y dónde se necesita menos ayuda. Lo que sí es preocupante es que el periodo de 2 años para que la gente pueda hacer los cambios puede ser poco. Muchas personas no lo toman como algo que va a suceder. Cuando se apruebe, te aseguro que va a generar muchísima sorpresa y vamos a estar viendo personas perdiendo el beneficio y eso va a afectar al sector privado porque también hay muchos inversionistas que tienen su vivienda bajo esos planes y van a dejar de recibir los cheques de golpe. Así que ayuda profesional siempre. Si tú eres un inversionista o si tú estás rentado como sección 8, mantente informado y busca ayuda profesional para que esto no te agarre de sorpresa y pueda estar en ese plazo de transición pudiendo hacer lo necesario para que no te afecte a ti económicamente. Quería traer un dato curioso, Jenny, y es que suena curioso, pero a la vez es bastante triste. Amy Nixon es una agente de real estate que está en Texas, que siempre tiene como, vamos a decir, esos tricky de lo que está sucediendo en el mercado, y nos mostró este gráfico. Este gráfico nos trae que por generaciones, quiénes son los que están comprando viviendas. Pero cuando vemos el gráfico podemos ver que la generación silent, que son la generación de 80 a 96 años de edad, compró el 4% de las viviendas en el 2024, mientras que la generación Z, que son los de 18 a 27 años, compró el 3% de las viviendas. Es decir, lo que dice ella en este tweet, las personas de 80 a 96 años compraron más viviendas que las personas entre 18 y 27. Esto es un dato curioso, pero un dato triste a la vez.
no es posible que estemos en un país donde la asequibilidad sea tan difícil que los jóvenes no puedan comprar vivienda y las personas de 80 años compren más vivienda que los jóvenes. Es un punto de reflexión, un punto de revisión. ¿Qué está pasando y por qué se da eso? Entre otras cosas, por tasas de interés. Tasas de interés que esta semana, que fue una semana corta, cerró el 3 de julio, jueves 3 de julio, cerraron en 6.75. La semana se manejó, llegó a niveles de 6.67, llegó a 6.75. ¿Qué sucedió para que bajaran las tasas de interés? Básicamente las tasas de interés bajan por la confianza en el mercado. El mercado se ha visto muy reforzado por todo lo que han sido acuerdos comerciales, el acuerdo comercial con China, la disputa con Canadá, que también se saldó esta semana en parte, y básicamente esa confianza fue reduciendo las tasas de interés, pero al final de la semana también salieron los datos de empleo. Recuérdense ustedes, la Fed, que es el Banco Central, está esperando que el empleo se disminuya de cierta manera la fortaleza del empleo, o sea, que el desempleo suba, y en función a que el desempleo suba, las tasas de referenciales ellos las puedan recortar. Ya se descartó casi que en un 99%, Jenny, lo que es el recorte para el mes de julio de la Fed, posiblemente sea en el mes de septiembre, porque se fue por este informe de laboral en el cual el desempleo bajó de 4.2 a un 4.1, es decir, hay menos personas desempleadas. ¿Qué afectó? Increíblemente se los traigo porque una de las cosas que afectó es que se crearon alrededor de 140,000 puestos de trabajo, pero 73,000 puestos de trabajo vinieron del sector gobierno. No fue gobierno federal, fueron gobiernos locales, es decir, ciudades, condados y gobernaciones, lo que hizo que el empleo estuviese mucho, mucho más fuerte. Estos son lo que la administración Trump también analiza y le dice a la Fed, por favor, no tomes el gobierno como un empleador. Realmente hay que ver que la mayoría de los sectores están disminuyendo. El sector que más subió fueron los servicios de educación y salud. Construcción subió 15, pero el resto de los servicios subieron muy poco o disminuyeron. Incluso la manufactura disminuyó, a pesar de que Trump está impulsando mucho el tema de manufactura. Disminuyó, es decir, el sector laboral pasaron dos fenómenos insólitos técnicamente. Se esperaba que el desempleo subiera y bajó. ¿Por qué? Porque el gobierno creó mucho más empleo, y lo otro que afectó muchísimo, Jenny, es que cada vez se están jubilando más personas, y como se están jubilando más personas, cuando se saca la tasa de desempleo se divide la cantidad de personas activas en la economía, o sea, personas no jubiladas hasta 65 años, entre la cantidad de empleos que existen. Y resulta que hay muchas menos personas activas. Las personas activas han ido bajando porque tenemos mucho más personas jubilándose que personas entrando al sector económico, porque tenemos una población en disminución. Es decir, vamos a ver que la cantidad de personas que trabajan son menores. Entonces, eso ha hecho que el factor del empleo nuevamente presione las tasas de interés, y vimos que se terminaron en 6.75. Estamos esperando que al final del año terminen en 6.50. Se aprobó el Big Beautiful Bill, que tanto fue promovido por Trump. Esperemos que esto le dé más certeza a la economía y veamos a la Fed recortando tasas en el futuro cercano. ¿Algunas palabras de cierre para el podcast, Jenny? Contáctenos, es muy sencillo, abajo está el link directamente a nuestro WhatsApp. Realmente este es un momento en que aún la economía y el mercado inmobiliario se están moviendo aceleradamente. Los cambios. Realmente estamos viendo que el mercado tiene inventario, pero de una semana a otra vemos que los listings nuevos están descendiendo. Quiere decir que las personas no están poniendo los listings en 4 semanas. Vamos a tener quizás menos inventario. Este es un momento de estar informado y de mirar cada métrica para saber en tu mercado, en tu código postal, cuál es la mejor opción, qué tienes que hacer como comprador o como vendedor. Contáctanos, ahí abajo está, es sencillo, está el link directamente a nuestro WhatsApp. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like al video, que le indicas a la plataforma que es contenido de calidad y que debe ser difundido. Adicionalmente, compártelo si sabes que alguien necesita información del sector financiero, del sector del real estate. Estamos nosotros siempre aquí trayendo nuestras fuentes más directas. Además de estar toda la semana en la calle, le traducimos toda esta información a ustedes todos los fines de semana. Adicionalmente, no dejes de suscribirte con 4 podcasts a la semana con lo mejor del real estate en los Estados Unidos. Muchísimas gracias una vez más. Invierte en Miami Real Estate. ¿Y dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.